Muy buenos días amigos, amigas, estamos en esta hermosa mañana de jueves 8 de abril y seguimos leyendo el libro de Éxodo. Recuerde, si usted no tiene una Biblia, envíenos un mensaje y con gusto le haremos llegar una versión de la Biblia. Y estamos leyendo en el capítulo 2, ya vimos cómo nació Moisés, cómo Dios obró en su madre, una mujer valiente, arriesgada, que hizo algo, hizo una locura, pero que resultó para bien, porque Dios a través de eso pudo salvar la vida de Moisés. Y dice en Éxodo capítulo 2 que cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio a dos hebreos que se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pero se dio cuenta que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Mire usted, la historia bíblica va muy rápido. El día de ayer vimos cuando Moisés apenas era un bebé que fue adoptado por la hija de Faraón y su mamá finalmente lo acabó de criar como nodriza. Y aquí vemos cuando Moisés ya es un hombre, él había sido creado en el palacio, había sido creado como un egipcio, había aprendido a pelear, había recibido la educación de los egipcios en el palacio. Y bueno, seguramente porque su mamá fue su nodriza, su mamá se encargó de instruir a Moisés y de decirle: tú eres un niño hebreo y eres parte del pueblo de Dios. De tal forma que cuando Moisés fue más grande, no sabemos exactamente la edad, pero seguramente un joven, y él dice que un día salió del palacio para ver cómo vivían sus demás hermanos y se dio cuenta de este egipcio que maltrataba a un hebreo y fluyó en él, bombeó su corazón mucha sangre, de tal forma que él se enojó, se molestó y se fue sobre el egipcio y acabó con la vida del egipcio. Este fue un error que Moisés cometió, que le llevó a que él tuviera que salir huyendo del palacio en Egipto e ir fuera de Egipto. ¿Por qué? Porque dice que cuando el faraón se enteró, quiso entonces apresarlo para cobrar la vida del egipcio que había muerto. ¿Qué vemos aquí? Bueno, de principio empezamos a conocer a Moisés. Moisés, como todo joven, era valiente, no pensaba mucho las cosas, reaccionó bajo sus primeros impulsos. Y él simplemente se enojó de ver cómo maltrataban a uno de sus hermanos. Y seguramente Moisés estaba consciente del dolor que el pueblo tenía y que el pueblo clamaba por su propia liberación. Y vemos aquí a Moisés que de pronto, invadido por esa desesperación de querer salvar a su pueblo, Moisés obra quitándole la vida a este egipcio. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, podemos ver aquí muy claramente cómo Moisés se unía al clamor de su pueblo por su liberación, pero Moisés quiso hacerlo en su tiempo y bajo sus recursos. No lo pensó mucho, no lo meditó mucho, simplemente él fue y obró, queriendo iniciar una liberación de su pueblo. Y lo único que causó fue que provocó que él tuviera que salir huyendo de Egipto. Perdió su vida en el palacio, perdió la familia que le había creado y él tuvo que salir huyendo. Queridos amigos, ¿qué podemos aprender de esa bella historia? En primer lugar, era cierto, el pueblo de Dios estaba clamando por su liberación y había un tiempo y había una forma en que Dios iba a obrar para liberar a su pueblo. Pero una primera lección: los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros, o mejor dicho, de una manera al revés, nuestros tiempos no son iguales a los tiempos de Dios. Y por lo tanto nuestros recursos y las formas en las que hacemos las cosas normalmente no son las formas que Dios va a usar. Moisés estaba consciente de que su pueblo quería ser liberado y él usó sus fuerzas, sus recursos en su tiempo, pero no era ni el tiempo ni la manera como Dios lo haría. Vamos a ver después cómo Dios obró para liberar a su pueblo. Pero aquí vemos algo. Moisés necesitaba ser preparado para esto.
Y Dios, usando el error que había cometido Moisés de matar a un egipcio, Dios lo lleva al desierto para prepararlo. Queridos amigos, y esta es una rotunda verdad. Nosotros cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a la familia de Dios, venimos con nuestra mente en otras cosas, con nuestra mente dispersa. Medio oímos, medio entendemos algunas verdades de lo que significa ser un hijo de Dios, pero seguimos obrando de muchas maneras a nuestros impulsos, a nuestro raciocinio, a nuestras deducciones, nuestros criterios. Y Dios va a tomar un tiempo para transformar nuestra manera de pensar y de obrar, para que podamos acoplarnos a sus tiempos y a las formas en que le hace las cosas. De tal manera, queridos amigos, queridas amigas, seguramente tú estás pasando por momentos difíciles, momentos de dolor, ya sea en tu familia, en tus luchas personales, en tus adicciones, y tú has llegado a Jesucristo y tú quisieras que con una sola oración, ¡pum!, de repente de la noche a la mañana todo fuera diferente. Pero no es así. Dios es un Dios de procesos, Dios trabaja en el tiempo y Dios logra las cosas cuando dejamos que su Espíritu obre en nosotros. Por lo tanto, si seguimos obrando de manera impulsiva, alocada e impetuosa, lo único que vamos a hacer es que vamos a seguir afectando el plan de Dios para nuestra vida. Así es que la lección de hoy es, querido amigo, cuando estés en una situación como esta y tú quieras tomar acción sin pensar, sin medir las consecuencias de tus actos, tienes que detenerte y empezar a orar y decir: Señor, yo quiero entender cuál es tu plan para mí. Estos son tus tiempos. ¿De qué manera voy a resolver esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer hoy día para salvar esta situación? Y seguramente que al igual que en la vida de Moisés, lo va a hacer en nuestra vida. Pero lo importante es que aprendamos a mirar que Dios tiene un plan, Dios tiene un tiempo, Dios tiene sus propios recursos que no son los nuestros. Y en la medida en que nosotros lo hacemos de nosotros mismos, lo único que hacemos es estorbar, afectar, obstaculizar los planes de Dios en nuestra vida. Así es que déjame orar por ti. Bendito Padre, yo quiero orar por la persona que mire este video. Tú solo sabes el problema en el que está metido. Tú sabes la esclavitud en la que está viviendo. Tú sabes, Señor, la dificultad en la que está metido. Y esto ha sido consecuencia de una mala decisión, de algo que hizo incorrecto. Y está pagando las consecuencias. Pero Señor, solamente tú eres el único que puede sanar nuestra vida, el único que puede cumplir su plan en nosotros para enseñarnos a vivir dependiendo de ti. Todos vivimos procesos, Señor. Permite que la persona que mire este video, está viendo ese proceso, pueda ver el final del túnel con esperanza, pueda ver la luz al final del camino. Si hoy día su vida es un túnel oscuro, un valle oscuro de muerte, que pueda ver el final como una luz a la cual tiene que caminar, porque caminando hacia esa luz va a poder cumplirse tu plan en tu tiempo, con tus recursos para su vida. Señor, dale esperanza, permítele entender que lo mejor que está por venir, tú ya lo definiste, tú ya lo determinaste y va a llegar en su momento. Es aprender a esperar y a confiar en ti. Rogamos, Señor, que tú des fortaleza y ánimo a cada persona que está desanimada y que está buscando tu rostro en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, estamos estudiando el libro de Éxodo y nos estamos preparando porque próximo domingo iniciamos una serie de predicaciones que llamamos de la esclavitud a la libertad, y están basadas precisamente en esas historias de Éxodo. El domingo vamos a tomar lo mejor de la semana para poder resumirlo en una predicación que pueda ser de mucha bendición a tu vida. No dejes de conectarte con nosotros en Facebook, en YouTube, y si es posible que asistas presencialmente, estamos el domingo a las 11 de la mañana. Conéctate con nosotros y sé libre. Dios te bendiga en este hermoso día.